ya sea por costumbres, hábitos o el mismo entorno en un grupo de personas que nos condiciona a comportarnos de una determinada manera, con la que a veces no nos sentimos identificados. Es evidente que en ocasiones resulta cuanto menos desconcertante entender o sobreponerse a una situación, y ello hace que nos cuestionemos el planteamiento de vida que llevamos en términos generales. Eso sí, tal planteamiento llevado al extremo suele ser causa de patología errática y socialmente disfuncional. Nos estamos refiriendo al trastorno de conducta. Siempre es lo más complicado de identificar y tratar. Concretamente, el que nos vamos a ocupar de inmediato, considerado un fenómeno en el Japón contemporáneo, es el síndrome de Hikikomori. Lo conductual, siempre un espectro cuanto menos interesante de estudiar, aunque difícil de resolver, o mejor dicho, de ofrecer una visión acertada o prudente en diagnóstico. Haciendo hincapié en el contexto, podemos atender a las diversas épocas y cambios en la cultura que la historia ha ido propiciando a lo largo del tiempo. Hoy día nos hallamos en una sociedad en la que el estatus, imagen e influencia son importantes para el éxito, fundamentos los cuales mucha gente muestra su contraposición y no acaba de asimilar o entender. Tal convicción puede llevar parejo un comportamiento inherente de aislamiento, lo cual infiere en un trastorno. A grandes rasgos, tal aislamiento social implica no hacer ningún tipo de actividad ni salir a la calle. Es el fenómeno Hikikomori, o síndrome de la puerta cerrada, término japonés que se traduce como apartarse o estar recluido, que desde hace poco tiempo está cobrando fuerza en el mundo. Básicamente, no salir de casa y no tener contacto, sino hacerlo solo virtualmente, esta es la realidad de miles de personas que optan por abandonar la vida social. Su existencia se limita a su habitación, de la que salen solo para lo imprescindible. Su relación con el mundo se restringe al máximo y hoy día no es un comportamiento exclusivo localizado en Asia. En España, por ejemplo, se encontraron con 190 casos entre 2008 y 2014. Estos son los datos más actuales, pero los expertos creen que la cifra es mucho más alta. En Japón, donde se acuñó el término, está considerado una enfermedad y tal como ya habíamos dicho, el problema se ha expandido mucho más allá de las tierras niponas. La gente hikikomori son personas que llevan encerradas en el hogar en su propia habitación durante al menos más de 6 meses. La gravedad del fenómeno radica en que no participan en el proceso educativo ni en ninguna actividad laboral. Rechazan por completo cualquier contacto con personas extrañas, explica el presidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chiba, en Japón, el Dr. Masao Meiyo. Suele ser llamativo el hecho que dicho síndrome afecta a la población adolescente o ya joven, y es poco frecuente en edades adultas o avanzadas. He aquí el sesgo sugestivo en cortas edades, que suele desembocar en comportamientos anómalos y abstinencia. Ya sea por influjo de modas o quizá otros factores, esta es la realidad de miles de personas en Japón que sufren de este problema. La mayoría del tiempo ven la televisión o se entretienen con videojuegos sin tener amigos. A la vez, cerca del 70% que sufre el trastorno Hikikomori entienden que son una carga para la sociedad y la familia, agrega el Dr. Illo en su estudio. Muchos factores son proclives para entender el porqué de dicha conducta, pero uno de los más importantes es el que se acaba de mencionar, del menosprecio personal por el sentir que lleva aparejo el complejo de inferioridad. Deriva en que el causante del síndrome protagonista sea que en el pasado la persona sujeto de estudio pudiera haber sufrido maltrato escolar. Es sabido que Japón es país exigente y por ello se cree que las altas expectativas de los padres pueden jugar papel clave en el desarrollo del síndrome, al perder los hijos su propia motivación y personalidad por complacerlos. En ocasiones, los hikikomoris europeos se pasan décadas encerrados. Muchos casos siguen sin ser descubiertos por el rechazo del contacto de estas personas, la falta de interés por parte del entorno y por la vergüenza de la familia. Con respecto al tratamiento, se han ido creando centros donde la labor del voluntariado especialista es hacer terapia para su rehabilitación social. Consiste en que los afectados hablen con los que tienen los mismos problemas o con los que lo han superado.
A través del entrenamiento y las sesiones psicológicas se intenta encontrar la raíz del fenómeno por cada caso separado, siendo el objetivo principal restablecer la habilidad de comunicación con otros individuos. ¿Qué tipo de trastorno puede esconder un comportamiento considerado inusual? Más o menos hemos repasado el fenómeno sociológico que recoge el compendio de personas apartadas que por voluntad han abandonado toda actividad social. Y es que el confinamiento, ya sea por hechos personales o sociales, parece no tener un beneficio claro a nivel individual. Paradójicamente, suelen estar encuadrados en un grupo social con el denominador común de padecer ansiedad o fobia. La respuesta que lo puede explicar es que sea un trastorno de personalidad por timidez extrema. Si no es así, ¿cuál crees que podría ser la causa? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos tus teorías. No te olvides de dar al like y suscribirte para ayudarnos a crecer. Hasta la próxima.